Hay algo que te ocultaron. No por accidente, no por error histórico, sino de manera deliberada, sistemática y calculada. Algo que una mujer vio, vivió y documentó hace 2000 años. Algo tan poderoso que quienes controlaban el relato oficial decidieron que nunca debías saberlo. Y lo más perturbador no es que lo hayan borrado. Lo más perturbador es que en este preciso momento de la historia, en este año exacto, lo que María Magdalena sabía está volviendo a la superficie, como si el tiempo mismo tuviera un plan. María Magdalena no era lo que te enseñaron. No era la pecadora arrepentida. No era la figura marginal que aparece brevemente en los evangelios y desaparece en silencio. Esa imagen fue construida con cuidado, pieza por pieza, durante siglos de edición deliberada. El Papa Gregorio I, en el año 591, fusionó su figura con otras mujeres del Nuevo Testamento para degradarla públicamente. Lo hizo desde el púlpito más poderoso del mundo occidental, y funcionó durante 14 siglos. La Iglesia Católica no corrigió ese error oficial hasta 1969, 1378 años después. Piénsalo. ¿Qué tan importante era asegurarse de que nadie la tomara en serio? Porque María Magdalena era, según los textos que sobrevivieron fuera del canon oficial, la discípula más cercana a Jesús. No Pedro, no Juan, ella. El Evangelio de Felipe, descubierto en Egipto en 1945, la describe como la compañera de Jesús, la que recibió enseñanzas que los otros apóstoles no comprendían. El Evangelio de María, uno de los textos gnósticos más extraordinarios que existen, muestra a Pedro preguntándole a ella qué le enseñó el maestro en privado, porque él sabía que las conversaciones más profundas no eran con los 12, sino con ella. Estos textos no son inventos modernos, tienen 2000 años. Fueron enterrados, escondidos, preservados por personas que sabían que si caían en manos equivocadas, desaparecerían para siempre. Y sin embargo, aquí estamos, porque lo que fue enterrado siempre vuelve, siempre. Lo que María Magdalena sabía no era solo historia, era visión. Los textos gnósticos atribuidos a ella hablan de algo que los eruditos modernos llaman el conocimiento del alma, una comprensión directa de cómo funciona la conciencia humana en relación con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones, sin jerarquías que medien entre el ser humano y lo sagrado. Ella no predicaba que necesitabas a alguien entre tú y Dios, predicaba exactamente lo contrario, y eso, en el mundo del siglo I, era revolucionario. En el mundo de hoy, sigue siéndolo. Ahora bien, ¿por qué esto importa específicamente ahora? ¿Por qué en este momento de la historia y no en otro? Porque hay algo que los investigadores de los textos apócrifos llevan años documentando en silencio. Algo que conecta las visiones preservadas en el Evangelio de María con el estado exacto del mundo en que vivimos. Las señales que ella describió, los patrones que identificó, las advertencias que dejó codificadas en esos textos que sobrevivieron de milagro, no hablan de un pasado remoto. Hablan de un presente que puedes reconocer con solo mirar por la ventana. La primera de estas revelaciones ocultas tiene que ver con lo que ella llamó el gran olvido. En el Evangelio de María, ella describe una visión donde el alma humana desciende a través de capas de poder, cada capa representada por una fuerza que le impone una identidad falsa, que le hace olvidar quién es realmente. Ignorancia, deseo incontinente, miedo a la muerte, la ilusión del ego. Y en cada etapa del descenso, el alma acepta esa máscara como si fuera su rostro verdadero. Lo que María Magdalena vio es que habría un tiempo en la historia humana donde este olvido alcanzaría un punto de saturación máxima. Un momento donde la humanidad estaría tan sumergida en identidades construidas, en narrativas impuestas, en realidades fabricadas, que la distancia entre lo que somos y lo que creemos ser se volvería casi insalvable. ¿Te suena familiar? Vivimos en la era de los algoritmos que deciden qué piensas, de las redes sociales que te dicen quién deberías ser, de la inteligencia artificial que genera realidades que no puedes distinguir de las verdaderas.
Vivimos en la era del gran olvido que ella vio. Y lo que María Magdalena decía sobre este momento no era que era el fin, era que era el umbral. El punto exacto donde el olvido se vuelve tan insostenible que el alma comienza a recordar. Pero hay algo más en estos textos, algo que los académicos mencionan con cuidado y que el público general casi nunca escucha. María Magdalena hablaba de lo que ella llamaba los poderes que vigilan. No en un sentido conspirativo superficial, sino en un sentido profundamente espiritual. Estructuras de control que no son simplemente humanas, que operan a través de instituciones, de sistemas de creencias, de estructuras de poder diseñadas para mantener a la conciencia humana en un estado de dependencia perpetua. Y lo más inquietante de su visión no es que estos poderes existan, es que ella decía que en el momento del umbral, esos poderes se volverían más visibles, más desesperados, más agresivos en su intento de mantener el control. Porque cuando la luz aumenta, las sombras se definen con más claridad. Mira lo que está pasando en el mundo hoy. Instituciones que durante siglos operaron en la penumbra, ahora se exponen. Sistemas de creencia que parecían inamovibles, se fracturan públicamente. Poderes que durante décadas parecían infinitos de repente muestran sus grietas. Esto no es desintegración aleatoria. Es exactamente lo que María Magdalena describió. El momento donde los poderes se hacen visibles es el mismo momento donde el alma tiene la oportunidad real de elegir si seguirá sirviéndoles o comenzará el camino de regreso hacia sí misma. Y aquí llegamos a algo que ningún documental mainstream te contará, porque incomoda demasiado. María Magdalena fue silenciada específicamente porque su enseñanza eliminaba el monopolio espiritual. Si cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, si la chispa sagrada vive dentro de cada persona y no necesita ser administrada por ninguna institución, entonces toda la arquitectura del poder religioso se derrumba. Ella no fue degradada por accidente, fue degradada con precisión quirúrgica porque lo que ella sabía era incompatible con cualquier sistema que necesite intermediarios para sobrevivir. Y 2000 años después, lo que ella sabía sigue siendo incompatible con los sistemas que gobiernan como piensas, a qué le temes y de dónde esperas tu salvación. Ahora bien, en el Evangelio de María hay un pasaje que los traductores han debatido durante décadas y que en la lectura más directa dice algo extraordinario. Dice que el Maestro le enseñó que el pecado no existe en la forma en que te lo enseñaron, que lo que los humanos llaman pecado no es una transgresión moral que requiere perdón externo, es simplemente el estado de mezcla, la confusión entre lo que somos verdaderamente y las capas de identidad falsa que acumulamos. El pecado es el olvido, y la salvación no es un evento externo que alguien te concede, es un proceso interno de recordar. María Magdalena enseñaba que cada ser humano ya lleva dentro de sí todo lo que necesita para completar ese proceso. Eso no es herejía. Es la verdad más subversiva que existe, porque hace completamente innecesario a cualquier intermediario. Hay también algo que los textos describen sobre las visiones que ella tuvo después de la resurrección. Visiones que los evangelios canónicos mencionan brevemente, porque no podían borrarlas del todo sin destruir la coherencia de la narrativa, pero que redujeron al mínimo posible. Ella fue la primera, no un hombre, una mujer. La primera en ver, la primera en comprender, la primera en salir a comunicarlo. Y lo que vio no fue solo a alguien resucitado. Fue una demostración de que la conciencia no está limitada por la forma física, de que lo que somos esencialmente trasciende cualquier cuerpo, cualquier muerte, cualquier final aparente. Y su misión era transmitir exactamente eso, que el miedo a la muerte que los sistemas de poder utilizan para controlarte desde tiempos inmemoriales es, en su raíz, una ilusión. Una ilusión muy útil para quienes necesitan que vivas aterrado. ¿Entiendes ahora por qué tenía que ser silenciada? Pero lo que los que la silenciaron no comprendieron es que la verdad tiene una física propia. Puede ser suprimida, enterrada, quemada. Puede tardar siglos en volver a la superficie. Pero vuelve, siempre vuelve. Y el momento en que vuelve no es aleatorio.
Los textos gnósticos hablan de ciclos, de eras, de momentos en la historia donde la presión entre la verdad enterrada y la mentira sostenida llega a un punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre, lo oculto emerge, no gradualmente, sino en avalancha. Los arqueólogos de Nag Hammadi, en 1945, descubrieron más de 50 textos que la historia oficial daba por destruidos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María, enterrados en jarras de barro selladas, preservados en el desierto egipcio durante más de 1600 años, esperando exactamente el momento en que alguien los encontrara y el mundo estuviera listo para escucharlos. Ese hallazgo no es solo arqueología, es el cumplimiento de algo que los propios textos anunciaban, que en el tiempo del desvelamiento, lo oculto sería recuperado. Y aquí está la parte que cambia completamente cómo ves este momento histórico. Ese proceso de recuperación no ha terminado. De hecho, según los investigadores de estos textos, apenas está comenzando. Hay una razón por la que en los últimos 20 años, la figura de María Magdalena ha vuelto con una fuerza cultural sin precedentes. Novelas, películas, investigaciones académicas, documentales, conversaciones que durante siglos eran imposibles, ahora ocurren en universidades, en podcasts, en conversaciones de millones de personas alrededor del mundo. No es moda, no es casualidad editorial, es el ciclo cumpliéndose, es el desvelamiento que ella misma describió como inevitable. Pero hay algo que necesitas entender sobre lo que significa que este conocimiento regrese ahora, en este momento específico. Porque el regreso de la sabiduría de María Magdalena no es un evento cómodo. No llega como una suave iluminación espiritual que te hace sentir bien. Llega como una disrupción, como una pregunta que una vez que la escuchas no puedes ignorar. ¿Cuántas de las creencias con las que vives fueron elegidas libremente por ti? ¿Y cuántas te fueron instaladas por sistemas que necesitaban que pensaras de esa manera? Esa pregunta es incómoda. Ese es exactamente el punto. María Magdalena no enseñaba una espiritualidad decorativa para hacer la vida más agradable. Enseñaba un camino de cuestionamiento profundo, de desconstrucción de las identidades falsas, de enfrentamiento honesto con todo lo que el alma ha aceptado como verdad, sin haberlo verificado desde adentro. Es un camino más exigente que cualquier dogma, porque los dogmas te dan respuestas. El camino que ella enseñaba te da mejores preguntas. Y en un mundo donde los sistemas de información multiplican las respuestas prefabricadas a una velocidad que hace imposible detenerse a pensar, la capacidad de hacer mejores preguntas se convierte en la habilidad más subversiva y más necesaria que existe. Hay algo más en los textos que merece atención especial y que conecta directamente con el mundo en que vivimos. María Magdalena habla de lo que ella llama el alma que no cede. En su visión del ascenso del alma, en el camino de regreso desde el olvido hacia la conciencia plena, hay un momento donde las fuerzas del poder ofrecen al alma una última negociación. Le ofrecen seguridad, pertenencia, identidad, todo aquello que el corazón humano más necesita, a cambio de que deje de cuestionar, de que acepte la narrativa y ocupe su lugar en el sistema. Y el alma que no cede es aquella que, en ese momento exacto, elige la verdad por encima del consuelo. Elige la incertidumbre del conocimiento genuino por encima de la certeza del dogma fabricado. ¿Cuántas veces en tu propia vida has llegado a ese punto? ¿Cuántas veces has estado a punto de ver algo que incomodaba profundamente y has elegido mirar hacia otro lado porque era más fácil? Todos lo hemos hecho. Eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Pero María Magdalena decía que hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, donde el costo de seguir mirando hacia otro lado se vuelve mayor que el costo de ver, donde la incomodidad de la verdad se vuelve menor que el peso de la mentira sostenida. Y esto nos lleva al punto más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora, algo que los textos de Nag Hammadi plantean con una claridad que resulta difícil de sostener en la mirada por mucho tiempo. María Magdalena enseñó que cada ser humano tiene una función en el tiempo en que le toca vivir.
no un destino fijo, no un camino único predeterminado por alguna fuerza externa, sino una función, una contribución específica, que emerge de lo que eres en lo más profundo. Y hay períodos en la historia, ella los llamaba los tiempos de la siega, donde esa función se vuelve urgente, donde lo que tienes para dar se vuelve exactamente lo que el mundo necesita, donde tu despertar personal no es solo tuyo, alimenta algo más grande, algo colectivo, algo que no tiene nombre todavía, pero que se está formando ahora mismo en silencio. ¿Sientes eso? Esa sensación de que algo se está moviendo, de que estás en el lugar correcto, pero todavía no sabes exactamente por qué. De que las preguntas que te haces no son casuales, sino que señalan hacia algo. Eso no es ansiedad existencial, sin sentido. Es el alma que empieza a recordar. Los que silenciaron a María Magdalena contaban con el tiempo. Contaban con que las generaciones olvidarían, con que los textos se perderían, con que la figura de una mujer que sabía demasiado pudiera ser transformada en una pecadora conveniente y guardada en ese personaje para siempre. Lo que no contaban es que la verdad tiene una capacidad de supervivencia que excede cualquier instrumento de supresión humano. Lo que no contaron es que en el momento en que el mundo más necesitara lo que ella sabía, algo lo traería de vuelta a la superficie exactamente a tiempo. Ese momento es ahora. Y tú lo estás escuchando ahora. Lo cual no es una casualidad en ningún sentido real de esa palabra. Lo que María Magdalena sabía en su esencia más simple es esto. Eres más de lo que te dijeron. El acceso a lo sagrado que te convencieron de que necesitabas pedir prestado a través de instituciones, rituales, autoridades e intermediarios. Ese acceso siempre estuvo dentro de ti. La salvación que te presentaron como algo que debías merecer, ganar, o que alguien te concedería si seguías las reglas correctas, no es un evento externo. Es el proceso de recordar lo que ya eres. Y el tiempo en que vivimos, con toda su cacofonía, con toda su confusión, con toda su velocidad insoportable y sus sistemas que crujen bajo su propio peso, este tiempo es precisamente el escenario donde ese recordar se vuelve no solo posible, sino inevitable. La pregunta no es si lo que estaba oculto regresará. Ya está regresando. La pregunta es si estarás en estado de reconocerlo cuando lo veas. Si habrás cultivado el silencio suficiente para escuchar lo que no llega en voz alta. Si habrás cuestionado lo suficiente tus propias certezas como para estar abierto a lo que trasciende cualquier categoría en la que lo hayas guardado hasta ahora. María Magdalena fue silenciada porque lo que sabía era peligroso para los sistemas de control, pero nunca pudo ser borrada completamente porque lo que ella representaba no habitaba en un texto, ni en una institución, ni en una tradición. Habitaba en la capacidad misma de la conciencia humana de conocerse a sí misma directamente. Y eso no se puede quemar. No se puede enterrar. Solo se puede olvidar temporalmente hasta que el momento exacto llega y lo que dormía despierta. Ese momento es este, y tú estás aquí. Si este contenido resonó en algún lugar profundo de ti, compártelo con alguien que también esté buscando algo que la narrativa oficial no le ha dado. Déjame en los comentarios qué parte de lo que hablamos hoy se sintió más urgente, más cercana, más verdadera. Quiero saber dónde estás en este viaje. Y suscríbete si quieres seguir explorando lo que fue borrado, lo que fue enterrado y lo que está volviendo exactamente a tiempo. Porque esto apenas comienza.